Hola y bienvenidos a este nuevo video. Vamos a aprender hoy qué es una referencia absoluta y qué es una referencia relativa. Indirectamente nosotros veníamos usando referencias relativas en la mayoría de las fórmulas que nosotros utilizamos cuando aprendimos cada una de ellas, porque una referencia relativa, cuando yo arrastro con el controlador de relleno del Excel, automáticamente me cambia esa referencia a la celda siguiente según el criterio del controlador de relleno. Por ejemplo, en esta tabla que habíamos visto, si yo quiero realizar el IVA de esta compra, lo que voy a hacer es multiplicar la cantidad total comprada por 1.21. Automáticamente yo estoy usando una referencia relativa porque cuando arrastro, fíjense que en mi primer fórmula me hacía referencia a C4, pero automáticamente mi segunda fórmula me hace referencia a C5 y así sucesivamente hasta la última que arrastré, que sería C8. Eso se llama referencia relativa. El Excel, cuando aplico el controlador de relleno, me cambia la referencia a la celda siguiente. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo quiero hacer algo que en realidad esté mejor, ¿no? Porque si yo tengo la condición del IVA, que es 1,21, en una subtabla aparte, y si esta condición del IVA cambia, la realidad es que en la tabla debería cambiarse la condición del IVA. En cambio, si yo no hago una referencia a esta celda, cuando cambie, por ejemplo, el IVA en la subtabla, en esta, automáticamente no va a pasar nada en las siguientes que le afecte el IVA, porque bueno, no hay ninguna referencia a esa celda. Entonces, vamos a hacer esto de forma correcta. Vamos a multiplicar C4, pero lo vamos a hacer ahora por la referencia a esta celda H11. El problema es que cuando yo arrastro, como siguen siendo referencias relativas, fíjense que ahora me modifica, me arrastra la celda hacia H12, hacia H13 y obviamente ya en esas celdas no hay absolutamente nada, o puede haber un número o otra cosa que no tiene nada que ver con el ejercicio. Entonces, ¿cómo hago para indicarle al Excel que cuando yo arrastre, está bien que me cambie la celda C4, porque por eso le estoy dando una referencia relativa, porque quiero que me multiplique fila por fila, cantidad de compra por cantidad de compra, pero que este me lo deje fijo? Bueno, para que se me lo deje fijo, simplemente lo que voy a hacer es agregar el signo peso tanto al nombre de la fila como al nombre de la columna, en este caso H y 11, ¿no? Obviamente que yo puedo jugar con esto y solamente dejar fijo la fila o solamente dejar fija la columna, pero bueno, la mayoría de las veces nosotros vamos a utilizar dejar fijo ambos para este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces fíjense qué pasa ahora cuando yo vuelvo a arrastrar. Bueno, automáticamente H11 nunca cambia. Una forma de hacer esto con el teclado, en vez de hacerlo automáticamente, en vez de hacerlo manualmente agregando signo peso por signo peso, es con el F4 del teclado. Cuando yo aprieto F4 del teclado, automáticamente me pone como función absoluta la celda completa. También puedo dejar una tabla completa. Fíjense que cuando usamos la función buscar B, nosotros dejamos las celdas pegadas, o sea, las celdas ancladas con referencia absoluta de la subtabla que yo estaba buscando. Entonces también lo puedo hacer directamente con una tabla. Vamos ahora al ejemplo este que habíamos visto para la función sí anidada, ¿no? Donde yo tenía un recargo, un descuento o otro descuento dependiendo del tipo de forma de pago del cliente. Yo acá lo que estaba utilizando para hacer las multiplicaciones era directamente los números, ¿no? Entonces, en vez de usar los números, ahora lo que voy a hacer es usar las referencias a la celda. Para eso lo que vamos a hacer, como lo tengo expresado en porcentajes, no me va a quedar otra que hacer una suma, o sea, del precio, en este caso, más el precio mismo, pero con el 10% aplicado, ¿no? Entonces, vamos a aplicar el 10%, que en este caso es un recargo, por eso lo estoy sumando. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo, nada más que vamos a restar, porque al precio mismo le vamos a descontar el 5% del precio, haciendo referencia a la celda. Bueno, en este caso en el contado no voy a hacer nada, y en el que es mercado pago también voy a hacerle un descuento, ¿no? Un descuento que en este caso también es del 10%. Así que vamos a multiplicar por esta celda. Bueno, lo mismo, como yo voy a hacer una referencia absoluta, está bien que me cambie B8 en cada una de estas fórmulas, pero yo quiero que los porcentajes queden fijos. Entonces, bueno, le voy a poner una referencia absoluta utilizando D4.
Y bueno, automáticamente ahora voy a arrastrar, me va a dar lo mismo, pero la gran diferencia es que cuando yo, por ejemplo, modifique alguna condición, por ejemplo, ahora tarjeta es el 8%, fíjense que todas las de tarjeta quedan automáticamente modificadas. Así que bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Referencias absolutas, referencias relativas, muy útiles para cada una de las fórmulas que tengamos que realizar en nuestras hojas de Excel. Nos vemos en el próximo video.